muy agradecida a todos los amigos y amigas que han tenido la atención de venir aquí a escuchar. La conferencia que hoy traigo se titula Globalización, imaginario patriarcal y violencia contra las mujeres. El primer punto va a ser globalización, fronteras e imaginario de la globalización. Globalización y descontextualización. En este apartado pretendo dar algún elemento de respuesta a la pregunta. A la luz de fenómenos tan execrables como los feminicidios de Ciudad Juárez, sería pertinente la hipótesis de trabajo según la cual existirían afinidades electivas significativas entre algunos aspectos del imaginario de la globalización y el imaginario libertino, reconstruido como una modalidad del imaginario patriarcal. Para tratar de responderla, nos basaremos en primer lugar en análisis del imaginario de la globalización llevado a cabo por quienes, como la bióloga y analista feminista de la ciencia, Donna Haraway, conocen de primera mano lo que el sociólogo español Manuel Castells ha llamado paradigma informacionalista. Este paradigma, en el sentido de Kuhn, se ha constituido fundamentalmente por la unificación epistemológica, o si se quiere, la difuminación de las fronteras en las formas de producir el conocimiento de la informática y la biotecnología, sobre todo de la ingeniería genética. La elaboración de una ontología cyborg u ontología sucia de Donna Haraway, que estaría en consonancia con el imaginario de la globalización, puede ser asumida en buena medida como consecuencia de dos órdenes de fenómenos, por lo demás íntimamente unidos entre sí. Por una parte, la unificación epistemológica o utilización de los mismos modos de aproximación formal para estudiar objetos de conocimiento como las máquinas informáticas y los organismos vivos. Ambos se investigan de la misma forma, sino con los mismos métodos, en tanto que procesadores de información. La ontología cyborg representa, por un lado, una radicalización de este proceso epistemológico. Ella lo lleva de la epistemología a la ontología, a la pregunta acerca de lo que es. Por otra parte, nuestra bióloga feminista posee un grado notable de familiaridad, lo conoce de primera mano, con el funcionamiento de nuestro capitalismo neoliberal, el que financia los macroproyectos de la biotecnología como el genoma humano. Lo denomina el nuevo orden mundial S.A. Ambos procesos convergen hasta el punto de llevarla a afirmar que la biotecnología es la continuación de la política por otros medios. Decide qué seres vivos van a poblar la Tierra, quién vivirá y quién morirá. De esta convergencia surgirá la difuminación de las fronteras entre lo humano y lo animal, lo orgánico y lo maquinario. Somos cyborgs, coexistimos amigablemente con nuestras prótesis tecnológicas y, por otra parte, relativizamos cada vez en mayor medida las separaciones antaño tan abruptas entre lo humano y lo animal. Con esta ontología, tan acorde con un imaginario de la globalización, caracterizado como el de la permeabilidad y la difuminación de todas las fronteras, así como de la producción de todo tipo de hibridaciones, nos encontramos, querámoslo o no, en el vientre del monstruo. Lo monstruoso ha sido siempre
caracterizado por la transgresión de los límites. Así, para una ontología sucia, como lo es la ontología cyborg, se vienen a desdibujar un tanto los límites entre lo maquínico, lo animal y lo humano. Esta ontología, en la que deberá para Harvey basarse nuestra política, celebra los mestizajes y las formas de identidad no canónicas, las identidades queer, como Female Man, que aparece en el título de su libro, Testigo Modesto, segundo milenio, Hombre, Hembra, Copyright, Conoce, Oncorratón, marca registrada, subtitulado Feminismo y Tecnología. Así aparecen las diversas identidades multiculturales, indígenas o también los enfermos del SIDA. Son sus sujetos emergentes. Entiende que la globalización neoliberal se caracteriza versus el espacio de los lugares, y esto es fundamental, por la descontextualización radical. Desde la recolocación de las potencias y competencias de las conejas de laboratorio, cuyo lugar natural es completamente artefactual, están descontextualizadas, pues es el laboratorio como tecnología de inscripción de Harvard, su nicho y su hábitat, hasta las prácticas de deslocalización de las multinacionales y la segmentación de los mercados, que pueden ser transversales a las distintas entidades nacionales y quebrar desde dentro las propias naciones. La descontextualización es, de este modo, la forma histórica de la naturaleza en el capitalismo tardío, a la que denomina naturaleza empresarializada. Por nuestra parte, añadiríamos que la descontextualización tiene su correlato en el imaginario sexual de nuestra era global. El imaginario de la pornografía, especialmente activado en ella, requiere que sea total. Uno de los mayores alicientes para sus consumidores es la eliminación de cualquier tipo de mediaciones en el encuentro sexual. Recordemos la película en su día, la película de Marlon Brando, El último tango en París, y la obsesión por la mujer troceada, el cuerpo femenino fragmentado. En este punto se diferencia la pornografía del erotismo, que juega con una mezcla de elementos de contextualización y descontextualización. La pareja estable, que busca cambiar de escenarios, por ejemplo, así como del turismo sexual. En esta modalidad, es el sujeto de su consumo el que se descontextualiza a sí mismo para disfrutar de la idiosincrasia folclórica de la mujer o del niño en su propio contexto. En otro orden de cosas, el uso de los teléfonos móviles, aquí hemos tenido una muestra, instituye un contexto comunicativo a distancia que irrumpe y rompe el contexto comunicativo natural de la contigüidad. En la reunión familiar o en la cena de amigos se producen interrupciones en el curso de la conversación que vuelven a esta sincopada, discontinua, atroz. Segundo punto, metafísica de las fronteras e imaginario de la transgresión. En su libro Huesos en el desierto, Sergio González nos describe el imaginario fronterizo en Chihuahua. Podríamos afirmar que Ciudad Juárez es un lugar emblemático y paradigmático de la contextualización por la que caracteriza Haraway la globalización neoliberal. Parece existir algo así como una metafísica de las fronteras
a la que se vincula un imaginario de la transgresión. Dislocación como consecuencia de la jerarquía sexual. El imaginario de la globalización es un imaginario, como lo hemos podido ver, cyborg, pero tiene sus diferentes versiones para el desarrollo y el subdesarrollo. Las mujeres cyborg que pinta Jim Ranford y que ilustran el libro de Donna Haraway, subtitulado, porque no voy a repetir la retaída otra vez, Feminismo y Tecnociencia, son versiones californianas de la mujer cyborg con su ordenador y su felino un tanto sofisticados. Hay otra versión de mujeres cyborg para pobres, hiperrepresentadas en las maquilas. El fin de semana se las puede ver en bares y salas de baile de esta frontera desquiciada. Estas jóvenes y sus prácticas ilustran la versión subdesarrollo de la ontología cyborg hawaiana, no hawaiana, hawaiana. Encarnan, dice González, una suerte de prótesis industrial en la que se unen sus cuerpos, el tiempo de ocio y los artilugios comunicativos. Microfaldas estrechas, teléfonos móviles y radiolocalizadores en el quinto, sandalias de cintas doradas y plateadas, lociones y perfumes agudísimos. Tenemos aquí Latin People en potencia siempre diferida hacia el otro lado. La geografía que los devora, continúa Sergio González, acepta como horizonte último el sentido del desarraigo y el abandono de la memoria comunitaria de una tierra adentro que los ha expulsado. Nuestro periodista atribuye una identidad nómade a este Latin People, cuyo entorno natal, familia y amigos, lo estoy citando, quedan atrás para ser reemplazados por otro universo vertiginoso de técnica y productividad, de mercancías y cálculo urbano que se desenvuelven entre la explotación, la supervivencia, la esperanza para algunos. Acabo aquí. Hay que diferenciar, sin embargo, esta situación de acuerdo con los roles de género. Sergio Cermeño se refiere a la dislocación de la jerarquía sexual que produce el hecho de que las mujeres se suelen conformar con el dinero ganado en la maquila. Son ellas así quienes tienen el argent de poche para las disipaciones del fin de semana, lo que les da un cierto margen de autonomía. Por el contrario, afirma Cermeño, los hombres habitan esa sociedad esperando cruzar la frontera y desempeñan el rol más heroico de ganar en dólares. Y desempeñar el rol más heroico de ganar en dólares. Acabo. En la medida en que ese proyecto suele verse frustrado, la masculinidad como sistema de prestigio se vuelve en contra de ellos. Tenemos así el machismo ultrajado. Por mi parte, y a la luz de la información de la que he podido disponer, no me parece verosímil, no ya que tantas muertes. En España, a día de hoy, contabilizamos 64 muertes por violencia sexista, hayan sido perpetradas por parejas de las víctimas, sino que los modus operandi sean análogos, discutimos que sean análogos en este tipo de asesinatos sexistas y los que se cometen en Ciudad Juárez. Los asesinos de sus parejas se resienten por lo que entienden que es una ruptura del contrato sexual y operan en consecuencia. La maté porque era mía. Pero los asesinatos de Ciudad Juárez podrían rezar así: la maté porque no era mía. Son diferentes este tipo, los asesinatos por parejas íntimas y los feminicidios, porque además de implicar toda una infraestructura compleja y potente, ponen en juego una parafernalia simbólica
que remite a lo que yo llamo el imaginario libertino, la regresión a formas feudales de control territorial a las que Rita Segato, la antropóloga brasileña, hace referencia, lo activan en el sentido de que las mujeres no son para él singulatim, uno por uno, propiedad de cada varón, sino que se les representan a ellos como algo usable y desechable, por decirlo en los términos de Marcela Lagarde, por parte de todos, en la medida en que pertenecen al varón, no con V aquí, sino con B, al varón amo del territorio. Griselda Gutiérrez Castañeda entiende que el marco que explica el problema de los crímenes es la apropiación por parte de las mujeres de ámbitos que antaño eran exclusivos de los hombres. Entrar en el mercado laboral, en los bares, con todo lo que ello conlleva. Sin duda, es un elemento de explicación muy pertinente y necesario para entender la complicidad masculina en todo el proceso. Decíamos, pues, que los crímenes del contrato, los crímenes que no son los crímenes del contrato social, sino de los mafiosos y o los libertinos, no asumen ese contrato. En los crímenes sexistas cometidos por parejas o exparejas no hay impunidad. En un elevado porcentaje de casos, el asesino se suicida a continuación o bien, lejos de buscar esta impunidad, se entrega el mismo a la policía. Los primeros son individuales, con raras excepciones, mientras que los segundos recurrentemente apuntan a grupos. Además, los crímenes del contrato sexual rara vez son rituales. Ha habido algún caso excepcional en España, supongo que aquí también, en que la víctima, antes de ser incinerada, había sido rociada con gasolina. En abrupta contraposición, los crímenes mafiosos y o libertinos ponen en juego un ritual complejo y metódico para destruir a la víctima, puesto que justamente tienen que propiciar al padre, su tributo es propiciatorio. El lema de los primeros reza, en clave de siniestro tango, aquello de la maté porque era mía, mientras que el lema de los mafiosos y o libertinos se expresaría, y creo que ahora lo podremos entender mejor, como la maté porque no era mío, era del padre representado por o representante de todo el genérico masculino pro-individuo, pues no se ha firmado el contrato social ni el contrato sexual, no se ha ejecutado la ley. El mensaje de los crímenes del contrato sexual va dirigido, obviamente, a la propia víctima del asesinato y, si se quiere, a todas las mujeres a título de escarmiento, así como al rival. Yo soy así de macho. En cambio, los feminicidios emiten, de acuerdo con Rita Segato, un mensaje mucho más complejo y más difícil de descifrar. Lo podríamos expresar así: quiero comunicarles a mi grupo enemigo o a la colectividad que aquí soy yo quien manda y se lo digo con mujeres. Hay quien dice, dígaselo con flores. Aquí se dice, dígaselo con mujeres asesinadas. Rita Segato hace referencia al hecho de que se fomenta la percepción indiscriminada de crímenes misóginos que revisten modalidades distintas, pasionales, domésticos, de abuso sexual, violaciones por parte de agresiones seriales, tráfico de mujeres, crímenes de pornografía ritual, entre otros. En general, todo cuando se refiere a las mujeres, en la medida en que se nos considera como las idénticas, nosotros no somos un quién,
porque no tenemos poder. En los ámbitos de poder siempre se sabe quién es quién, no sabe usted con quién está hablando. En cambio, las mujeres no somos mujeres, somos por lo tanto las idénticas. Se nos trata como un genérico que no ha accedido al estatuto de la individualidad y es percibido en la indiscernibilidad. De aquí que la precisión y la individuación en este campo sea revolucionaria y todo un ejercicio de militancia feminista. Por su parte, Segato estima que esta voluntad de indistinción, la expresión es suya, funciona a modo de una cortina de humo cuya consecuencia es impedir ver claro el núcleo central. La estoy citando. Es como si círculos concéntricos, formados por una variedad de agresiones, ocultasen en su interior un tipo de crimen particular, no necesariamente el más numeroso, pero sí el más enigmático por sus características precisas. Secuestro de jóvenes de un tipo físico definido, por ahí han relacionado el feminicidio con el genocidio, como lo ha hecho Marcela Lagarde. Secuestro de jóvenes de un tipo físico definido, en su mayoría trabajadoras o estudiantes, privación de la libertad por algunos días, torturas, violación tumultuaria, mutilación, estrangulamiento, muerte segura, mezcla o extravío de pistas y evidencias por parte de las fuerzas de la ley, amenazas y atentados contra abogados y periodistas, presión deliberada de las autoridades para culpabilizar chivos expiatorios a las claras inocentes y continuidad ininterrumpida de los crímenes desde 1993 hasta ahora. Acabo la cita de Segato. Por otra parte, el resentimiento varonil contra la incipiente autonomía femenina en campos como el laboral y el erótico se produce en muchos lugares, hasta en los países nórdicos, teniendo por consecuencia asesinatos de mujeres. Pero no revisten la forma de feminicidios característica de Ciudad Juárez y otros lugares de América Latina como Guatemala, y supongo y me temo que otros. Si las causas fueran las mismas, sin la interferencia de otras variables significativas, las consecuencias deberían ser homologables. Sin embargo, es obvio que no es el caso. Punto siguiente, el tributo del libertino. Los rasgos de los crímenes movilizados por el imaginario libertino son tediosamente recurrentes y, cuando se tienen las claves, susceptibles de ser tipificados. El libertino tiene la obsesión de que le dé al padre un tributo para compensarle por su usurpación y de que ese tributo ha de relacionarse con el sacrificio del objeto transaccional que, a diferencia de lo que ocurre en el contrato sexual de unir varones entre sí, a ellos los divide. Entre el gran déspota y el pequeño déspota anda el fuego, y el sacrificio recompone aquí solo momentáneamente la unión, pues no es otra la función de todo sacrificio. De acuerdo con Lévi-Strauss, en el sacrificio se ligan los dos dominios, los de ambos déspotas, por medio de una víctima consagrada, estoy citando a Lévi-Strauss, objeto ambiguo que en efecto pertenece tanto al uno como al otro, y después aboliendo ese término de conexión. Acabo. Crea así un déficit de contigüidad que deberá ser compensado una y otra vez mediante una cadena infernal. No es otro el sentido que tiene el sacrificio del libertino. Por tanto, como lo hemos visto,
Su lema no es el del compañero íntimo, la maté porque era mía, sino que cuando el contrato sexual no se incumple singulatum, sino que es abolido para omnis, el lema del libertino podría formularse en estos términos. Repito, la maté porque no era mía, se la usufructué al padre y se la devuelvo a título de tributo. Sin embargo, aunque el machismo ultrajado no sea el ejecutor de los crímenes, comparte desde su modalidad el imaginario de género con aquellos que los perpetran. Así, el resentimiento por el trabajo femenino, en términos de Diana Washington, la autora de Cosecha de Mujeres, Safari en el desierto mexicano, se constituye en un importante elemento de complicidad social. Habría que averiguar en qué medida este resentimiento tiene una capacidad de totalización suficiente como para constituir grupos en fusión o grupos juramentados, o bien se mantiene en el nivel serial, en un nivel de atomización que no logra la tensión sintética suficiente como para llegar a ningún resultado significativo. Aquí habría que tener en cuenta las pandillas, cuya proliferación relacionan muchos con la desintegración familiar y cuyo chivo propiciatorio es el trabajo de las mujeres. Uno de sus miembros, según el testimonio de Julián Cardona, al ser interrogado acerca de si era de Juárez, obtuvo una contundente respuesta: yo no soy de Juárez, Juárez es mío. Estas pandillas son grupos iniciáticos que, como tales, se constituyen por el desmarque y la renegación del mundo femenino. Cambian su sangre natural por la sangre impostada y resignificada que sella los pactos mafiosos y adoptan como sus ídolos figuras masculinas violentas. El imaginario patriarcal, de este modo, se solapa con un imaginario social que reviste sus modalidades más violentas y donde las mujeres se encuentran en el ojo del huracán, apresadas entre mensajes paradójicos y contradictorios. Los agentes de la globalización las requieren como mano de obra de quita y pon, hecha a la medida de sus necesidades. Y los miembros de su familia, maridos, compañeros, hijos, les recriminan por prestarse a ellos, son de quita y pon porque son las idénticas, y no actuar a la medida de las suyas, de las necesidades familiares, que pasan, sin embargo, por la aportación del salario femenino. Hagan lo que hagan, pues lo hacen mal. No es de extrañar que, como en su día las brujas, se cita una tesis de Isabel Covarrubias, que me gustaría verla en su momento, publicada, no es de extrañar que se proyecte en ellas el mal. Por una parte, han de rendir su tributo al capital neoliberal que trasciende las fronteras. Por otra, se les extrae ese tributo de sus propios cuerpos y sus propias vidas como pasto del imaginario libertino. El capital, en el régimen del neoliberalismo, puro flujo sin código, como lo afirmaría Gilles Deleuze, trasciende las fronteras al modo como el libertino trasciende los tabúes en su flujo libidinal desterritorializado. De ahí las afinidades electivas entre el imaginario de la globalización y el imaginario libertino. En la terminología de Segato se produciría una convergencia en el límite de la economía material, la lógica de la extorsión de cuanto pueda ser refuncionalizado y de exclusión de cuando no sirva a tales designios, según el análisis del sociólogo español Manuel Castells,
y decíamos la economía material y la economía simbólica, a la que yo prefiero llamar lógica del imaginario patriarcal. Punto siguiente, reeditar los sistemas duales. Para Segato, el exterminio de algunas preferentemente, entraría en la lógica del capitalismo neoliberal como límite de su dinámica de exclusión. La mestiza asesinada, mejor sacrificada, sería de este modo el trofeo de pingües ganancias. Por mi parte, prefiero distinguir, por más que haya que articularlas, ya que en la cosa misma funcionan juntas, funcionan in re, pero son susceptibles de ser distinguidas analíticamente. Me refiero, por una parte, a la dinámica capitalista y, por otra, la lógica patriarcal, aquí en la modalidad femenina, en la modalidad libertina, a que acabamos de referir. Tanto la una como la otra extorsionan y sacrifican a las mujeres, pero sería perfectamente concebible de suyo un sacrificio sin extorsión y una extorsión sin sacrificio. Entiendo por ello que sería pertinente reeditar en nuevas claves lo que se llamó los sistemas duales, que en su día aceptaban el marxismo, a la vez que reconocían la necesidad de añadirle una teoría suplementaria para explicar la opresión de las mujeres. Por esta razón se les llamó sistemas duales. Ahora el capitalismo neoliberal no ha encontrado su Marx, y seguramente es una buena cosa que no lo encuentre, porque no hay ni tiene por qué haber un sujeto revolucionario privilegiado que oficie a título de vanguardia. Y el feminismo de la era global debería ir más allá de la política sexual de Kate Miller, de la teórica del feminismo radical, si bien en muchos aspectos en la dirección que ella marcó. Habría que volver a leer a Kate Miller, porque la tradición de la teoría feminista siempre nos empodera, y de otro modo, si no, nos pasamos la vida descubriendo las condiciones teóricas en las que puede plantearse la relación entre capitalismo y patriarcado han cambiado profundamente. El feminismo radical, en la medida en que ya no tiene por qué ser compulsivamente reactivo a la absorción de la problemática de las mujeres en los parámetros marxistas, que era el problema del feminismo radical, debería liberarse de su obsesión por ir a la raíz de la opresión, porque no hay ni una sola ni una raíz paradigmática. Hay raíces y, como lo quiere Gilles Deleuze, rizomas, raíces que crecen hacia los lados. Hay un proceso de globalización capitalista neoliberal y unas relaciones patriarcales complejas que hay que analizar en cada caso en su funcionalidad específica para la misma, en la medida en que la haya, así como en las modalidades precisas que reviste un imaginario salvajemente complejo, pero que en alguna medida puede ser teóricamente domesticado con la ayuda de algunos algoritmos teóricos. Estos algoritmos se plasman en hipótesis que es preciso controlar e ilustrar con hechos empíricos disponibles. Y parece ponerse de manifiesto, a la luz de los mismos, que el tributo patriarcal y el tributo capitalista convergen de facto en el sacrificio y la extorsión respectivas de determinados seres humanos a los que denomino las idénticas. Siguiente punto,
entre nómades y cyborgs, la reescritura de Marinci. Estimo como una interesante aportación a la comprensión de la complejidad de los asesinatos de Ciudad Juárez el haber señalado el carácter sexuado de la identidad nomádica, el que se haya señalado este carácter sexual. En Europa, la feminista holandesa de origen australiano, Rosi Braidotti, propone la figuración nomádica de la subjetividad como una metáfora performativa, una metáfora, digamos, en la cual la representación sugiere la acción, adecuada para nuestro mundo en proceso de globalización. La identidad nomádica debe ir, de acuerdo con nuestra autora, más allá de la propia de la emigrante, que instituye los referentes que se ha visto obligada a abandonar en instancia normativo-utópica. Braidotti invita a él o a la nómade a desmantelar su registro de objetos perdidos, que así le llamaba Freud a la melancolía, y en la línea de la caracterización que hace su maestro Gilles Deleuze de los flujos del deseo en la era capitalista como flujos descodificados, flujos sin reglas, no adheridos tampoco a referentes edípicos de adscripción, las máquinas deseantes o los flujos del deseo se liberan de papá y mamá. Braidotti concibe así la identidad nomádica como un vector de desterritorialización. Asume así la sustitución que propone el autor, junto con Guattari, del antiedipo, de las raíces por los rizomas que crecen hacia los lados. En la medida en que estas identidades políglotas, que según nuestra autora, y la cito, practican una amable promiscuidad con sus diferentes cimientos lingüísticos, acabo la cita, tiene, y esto es de nuevo literal, múltiples pasaportes, dice Braidotti. Pero su propuesta por ello ha podido ser criticada por el elitista. Pues, como se sabe, la inmigración que recibe Europa no tiene ni siquiera un pasaporte en la mayoría de los casos. Y de México a los Estados Unidos, me imagino que lo mismo. Pero la intención de Braidotti, que tiene su referente empírico en los flujos migratorios y su feminización progresiva en Europa, y no solo en Europa, en la era de la globalización, no es hacer una sociología del fenómeno migratorio, sino una propuesta que ella califica de política en la línea de la concepción de Deleuze de las políticas del deseo. Por mi parte, encuentro en la autora de Sujetos nomádicos ciertos déficits normativos y estratégicos como para armar un proyecto político. Ya asumimos su propuesta de un troquelado nomádico de la subjetividad en clave estética, como un estilo de vida en la órbita de Foucault. Por lo que concierne a la autora de La Retaíla, testigo modesto, arroba del segundo milenio, hombre, hembra, copyright, conoce a un porratón, marca registrada, feminismo y tecnociencia, compartimos su rechazo de los sujetos políticos unitarios que se plasman en partidos de vanguardia, así como cualesquiera supuestas identidades femeninas. Donna Haraway se sitúa así en la línea de un feminismo postcolonial que se instituye, dice, en instancia de desestabilización de las identidades revolucionarias tradicionales del hombre de Occidente. Se propone en esta línea la resignificación subversiva de los mitos del origen de la cultura occidental que nos han colonizado. Así, aboga por la reescritura de la historia de Da Vinci, a la que se ha referido Marisa, que
de la figura de traidora en que la han convertido las proyecciones de la paranoia masculina, se reconvertiría en, dice Harwell, la madre letrada que nos ayuda a sobrevivir. Acabo de hacer. Y entiende que debemos atender al significado subversivo de la escritura para los grupos colonizados, como lo ilustra la escritura mestiza de la chicana Cherry Moraga, que no reclama una lengua oscura, o la de Gloria Anzaldúa. Como la nómade de Rosy Braidotti, ellas no tienen como referente ninguna lengua materna entendida al modo fundamentalista en que lo hace la italiana discípula de Irigaray, Luisa Muraro, sino que muestra en un mundo global de fronteras inestables dice literalmente, su habilidad para vivir en los límites. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia.